Hola, bienvenidos. Esto es Agenda Pública. Los invitamos a compartir este espacio para informarnos y analizar la realidad de Concepción del Uruguay y también de Entre Ríos. Guillermo. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, hoy va a pasar por el estudio Luis Fernández, el candidato del Partido Socialista de cara a las próximas elecciones del 9 de junio, vencedor en las primarias. Exactamente, pero también vamos a analizar a nivel local lo que ha sido, lo que está haciendo la noticia de estos días, que es el anuncio de Cristina Fernández de que no va a ser candidata a presidenta, sino que va a secundar en la fórmula a su ex jefe de gabinete, Alberto Fernández. O quizás el anuncio es que precisamente sí va a integrar una fórmula presidencial, depende de la mirada, quizás por un lado minimizándola como segunda en una fórmula y quizás magnificándola como otra vez en una fórmula presidencial, dependerá de la mirada. Y a propósito de eso, en nuestra ciudad hay una agrupación íntimamente ligada con el kirchnerismo, la única dentro del peronismo que se identificó como Agrupación K, y fuimos a hablar con ellos. Exacto, está encabezada por Belén Mérida, quien compitió como precandidata dentro del PJ en las PASO, y sobre ella hablamos en cuanto a qué opina ella y su agrupación sobre este anuncio de Cristina Fernández, y básicamente dijo que bueno, que se trata de la forma de lograr el consenso de cara a las elecciones de octubre. Compartimos la palabra de Belén Mérida, precandidata, una de las siete opciones que tuvo el PJ local, hablando a propósito de la confirmación de Cristina Fernández de Kirchner integrando una fórmula presidencial. Nosotros en la agrupación hemos estado hablando acerca de la candidatura de Cristina, que fue como se postuló para vice y no para presidente. Creemos que en realidad es una estrategia, o sea, porque sabemos que hay que consensuar, que si bien es una líder indiscutible, despierta, como todo líder, despierta odios y amores. En este momento en el que la situación del país es sumamente grave por todos los problemas económicos que estamos atravesando, los compromisos que están ya se contrajeron y hay que pagarlos ahora. Necesitamos una persona que sea que busque el consenso, ¿sí?, de todo el peronismo, de todas las agrupaciones peronistas. Ella misma lo dijo, yo no nací de un repollo, siempre fui militante peronista. Entonces, bueno, creo que la candidatura de Fernández es un poco eso, es un poco buscar el consenso de todo el peronismo a nivel nacional, que de hecho fue un poco lo que ella hizo cuando hizo la bajada de línea con Bordet, y ahora nosotros lo estamos trabajando con las PASO, con estas próximas elecciones, con el candidato que ganó las PASO, que fue Martín Oliva. Nosotros seguimos reivindicando las políticas kirchneristas, seguimos como agrupación firme, creemos que es la única salida que tenemos a este gobierno neoliberal, y bueno, y apostamos a que ese es realmente el camino que nos va a sacar de este pozo. Belén Mérida, dialogando con nosotros a propósito de su mirada de que Cristina Fernández de Kirchner integre una fórmula presidencial, en este caso junto a Alberto Fernández. Vamos a una pausa y después aquí, en Estudio de Agenda Pública, el candidato a la intendencia por el PS, Luis Fernández. Tu río. Tu pasión. Tu historia. Tu ciudad. Concepción del Uruguay. En Agenda Pública estamos con Luis Fernández, candidato a la Intendencia de Concepción del Uruguay por el Partido Socialista. Luis, gracias por estar acá. Al contrario, gracias a ustedes por brindarnos el espacio. Bueno, Luis, ¿cómo vienen estos días de campaña? ¿Cómo vienen trabajando ustedes desde el socialismo posterior a las primarias? Bien, digamos, estamos en el clima de campaña, lógicamente en diferentes planos de difusión, tanto en los medios como en la publicidad en la calle y en el contacto con los vecinos. Es decir que, lógicamente, esto ahora es un espacio en donde precisamente hay más posibilidades de expresarse, no es tan nutrido como ha sido precisamente el ambiente de las PASO, que había 15 listas, y bueno, ahora con más tranquilidad, con la certeza, digamos, de la llegada hacia nuestros vecinos, vamos recorriendo este espacio, ¿no? Llamó la atención que hayan ido a internas dos facciones del socialismo. ¿A qué se debió esto? Y lógicamente a que existían dos propuestas
dentro de nuestro espacio y que se expresaron precisamente en segmento electoral que representan las PASO, que es el de dirimir precisamente dos posicionamientos dentro de una misma línea política, y que lógicamente expuestas nuestros posicionamientos y digamos consultados los vecinos a través del voto precisamente para cuál de las listas debía encabezar o representar al socialismo, hemos salido, digamos, ganadores en esta instancia, lo cual no implica, digamos, una cuestión de posicionamiento único, sino que nos hemos integrado con los compañeros, hemos integrado la lista de acuerdo a nuestra carta orgánica y lógicamente que estamos ahora representando la opción del socialismo en conjunto ambas partes. Más allá de la formalidad de la integración de la lista según la carta orgánica, ¿hay un espíritu de trabajo conjunto con la opción perdedora de las PASO? Obviamente, y en el sentido más precisamente es que muchas de las cuestiones que sostenemos eran puntos en común y lógicamente hemos tenido los espacios para poder conversarlo y lógicamente integrar aquellas cuestiones que considerábamos que era importante enriquecer. Tanto el Partido Socialista como el Frente Cambiemos y el Partido Justicialista fundamentalmente se vio nutrido de gran cantidad de alternativas. Una mirada puede ser esa, la otra puede ser la falta de consenso. ¿A qué pensás que pasó tanto en el partido de ustedes como en los otros partidos, que haya tantos representantes en las primarias? La cuestión política, lógicamente que se sintetiza precisamente en las expresiones partidarias. Y si nosotros nos analizáramos individualmente, cada uno de nosotros tendría un posicionamiento y una manera de resolver las cuestiones que son en común de la ciudadanía. Por lo tanto, no es alejado o descabellado pensar de que puedan existir diferentes grupos que tienen, podría decirse, diferentes recetas para resolver las cuestiones del común, las cuestiones de los ciudadanos, los intereses o las dificultades que debemos sortear nuestra convivencia como sociedad y lógicamente que en nuestro caso ha sido así y en otras expresiones en donde precisamente son mayoritarias, las listas han sido, digamos, bastante considerables, 7 en algún caso, 3 en otro, y que, digamos, entendemos que también es la riqueza de posicionamientos dentro de esos sectores. Han participado, por lo que nosotros hemos analizado, un abanico amplio de posicionamientos dentro de las fuerzas políticas, tanto de Cambiemos como del Partido Justicialista, digamos, tan diversos posicionamientos, no sé si se sintetizan dentro de lo que es el resultado electoral. Es decir, si han salido todos conformes y se siente representado con la fuerza mayoritaria. Nosotros precisamente con esas expresiones hacia esos simpatizantes que a lo mejor no se sienten contenidos con la representación oficial que han logrado, los convocamos a que nos consideren como una opción para estas elecciones, así como también aquellos convecinos que han decidido no votar, invitarlos a que voten y que elijan dentro de las opciones que están presentes, si nos consideran a nosotros mejor, y también aquellos convecinos que han votado en blanco. Es decir, nosotros entendemos que la situación que estamos atravesando es una situación crítica en todos los ámbitos de gobierno, tanto local, provincial o nacional, que demanda, a pesar de las frustraciones y de las diferentes situaciones que uno diariamente vive, los invitamos a que precisamente asuman un compromiso definiendo una opinión política para que el futuro que viene precisamente nos encuentre integrados y con la opinión mayoritaria, ¿no? Antes de pasar puntualmente, justamente a los puntos de tu plataforma, de la plataforma de ustedes, ustedes se plantean al PS actualmente como la tercera vía. Traspolando esto a nivel local, ¿cómo toman que la tercera fuerza que resultó en las PASO es un partido vecinalista? Bueno, no ha sido el caso de ustedes, a nivel local. Exactamente, en el ámbito local nosotros estamos en el 4º lugar y lógicamente que la expresión del vecinalismo y que los convecinos han elegido precisamente una de esas fuerzas que ha acumulado votos para estar en el 3er lugar, entendemos de que es una necesidad, una emergente de la sociedad, no solamente en Concepción del Uruguay, sino también en general en la provincia de Entre Ríos, es una demanda precisamente a nuestras fuerzas políticas, a los partidos que tradicionalmente
participan de las elecciones. Es decir, la diferencia que podríamos notar entre unos y otros es que tanto el Partido Justicialista como Cambiemos representan fuerzas oficialistas, tanto Cambiemos en el ámbito nacional y el Partido Justicialista en el ámbito provincial y local, que precisamente forman parte de esas discordancias o de esos desacuerdos que tiene la ciudadanía, digamos, para no elegirlos, y que respecto de los vecinalistas nosotros representamos una fuerza partidaria provincial que tiene un proyecto político tanto para la ciudad como para la provincia. En ese sentido, vos hablabas de estos dos partidos ya dominantes como el PJ y el Frente Cambiemos. Quizás una lectura puede ser que gran parte de los votos, más allá de los en blanco, han ido a partidos no convencionales, en este caso en la ciudad, a los vecinalistas. Desde el socialismo, ¿cuáles son las fortalezas a las que apuntan ustedes para captar ese votante que no quiere caer en PJ o en Cambiemos? Precisamente, lo que representa el socialismo para esta opción electoral provincial y local es que existen proyectos de gobierno en ambos espacios que se complementan unos con otros. Es decir, una fuerza vecinalista aísla, en cierta manera, el nexo entre los poderes centrales o los poderes provinciales y nacionales y, digamos, es una fuerza de gobierno más cercana a los ciudadanos, digamos, más reducida a lo que es el ámbito local. En cambio, nosotros, con la posibilidad que podemos llegar a tener de desarrollar el gobierno local, tanto como el provincial, hay una sinergia muy importante, por ejemplo, como para asumir la construcción o la concreción de lo que es, por ejemplo, el saneamiento ambiental o el tratamiento de los efluentes de la ciudad. Es decir, es una obra costosa que necesita, aparte de, digamos, la definición política de declararla como de suma importancia para la ciudad desde el ámbito municipal, también, digamos, un complemento en otros planos del gobierno. Es decir, nosotros en este sentido podemos hacerlo con nuestra propuesta para el Ejecutivo, pero también podemos alcanzarlo con nuestra compañera Verónica Magni, que es la candidata en primer término a diputada provincial para estas elecciones. ¿Qué pasaría presupuestariamente hablando para estas obras que vos planteás a modo de ejemplo en caso de que ganasen la intendencia pero no pasara lo mismo a nivel provincial? ¿Cómo se canalizarían, se gestionarían los recursos? Esto necesita un financiamiento del orden provincial también como de otros órganos que inclusive exceden el gobierno nacional, sino, digamos, de entidades de financiamiento del orden internacional. Exactamente. Lo que sí se necesita es tener una definición y una demanda y una articulación de esa demanda con la ciudadanía. No es solamente una cuestión del gobernante, sino que cada una de nosotros entendemos que la forma de gobernar es precisamente encolumnando a la sociedad. A eso es lo que convoca precisamente el socialismo, en donde exista un municipio que está organizado, pero precisamente a partir de la demanda y de la participación activa de los ciudadanos en las tomas de decisiones, o por lo menos en definir cuáles son los temas importantes por los cuales tenemos que trabajar. Perdón, ¿actualmente pensás que no es la demanda lo que rige o guía las acciones del Ejecutivo Municipal, no es la demanda de la gente? Concepción del Uruguay, a lo largo del tiempo, ha tenido, digamos, en cierta manera, una falta, no ha abordado sistemáticamente lo que sería un proyecto de desarrollo urbano. Es decir, no ha establecido un orden de prioridades. Nosotros entendemos que gestionar el gobierno, más allá de exhibir obras que se puedan visualizar, también es concretar obras de las que no se visibilizan, pero que sin embargo contribuyen precisamente a hacer de Concepción del Uruguay una ciudad saludable y sostenible. Ustedes dentro del partido tienen una carta orgánica, desde las cercanías, desde las coincidencias, ¿con qué partido se puede llegar a pensar que pueden tener acercamientos a la hora de trabajar en conjunto? Nosotros, en cierta manera, lo que representamos es una ideología política. Nosotros nos posicionamos en el arco de izquierda con orientación progresista. Es decir, todo aquello que represente precisamente una gestión de gobierno a favor de las mayorías son los sectores con los cuales podemos conversar y a los cuales convocamos precisamente para que nos apoyen en estas próximas elecciones. Varias de las propuestas para las elecciones de junio plantean la necesidad de la descentralización. Sabemos que ustedes también plantean esto, ¿cómo piensan concretarlo? Y sobre todo, ¿con qué recursos a la hora de instalarse físicamente en los barrios? Nosotros entendemos que la descentralización es importante y fundamental. Tenemos nuestro compañero que es Franco Barsotti, que ha sido uno de los compañeros que dentro de candidato a primer concejal, que dentro del partido ha desarrollado su proyecto de descentralización. Es decir, días pasados, por ejemplo, nosotros estábamos viendo
lo que significaba el proyecto de peatonalización de la calle Urquiza y de la calle 3 de Febrero. Y nos preguntábamos precisamente de qué manera eso iba a impactar en el tránsito, en el estacionamiento, en la gestión administrativa de todos los ciudadanos en el municipio. Es decir, y ahí es cuando comenzábamos, conocemos claramente precisamente qué es lo que implica gestionar. Gestionar precisamente implica articular diferentes elementos que permitan precisamente hacer una ciudad vivible y una ciudad práctica y transitable. Nosotros entendemos que en cada uno de los barrios de la ciudad, no en cada uno, en ciertos sectores de la ciudad hay que establecer puntos que acerquen el municipio al convecino, es decir, que también establezca, que estén juntos precisamente con los servicios sanitarios municipales, es decir, las salas de salud, que también en ciertos sectores que están más alejados, porque lamentablemente Uruguay ha crecido en forma disarmónica, alejada, dejando baches de falta de construcción urbana, es decir, con deficiencias en el transporte urbano, es decir, todos estos elementos que nosotros vemos como falencias, una ciudad extensa que muchas veces es hasta difícil tener un programa y una planificación para el mantenimiento de las calles, para el tránsito. Nosotros entendemos que una gestión de gobierno tiene que articular en una trama de gestión todas esas variables. Y en estos elementos precisamente de esto se trata la centralización, de establecer minicentros cívicos en 2 o 3 regiones de Concepción del Uruguay y de esa forma comenzar a gestionar a partir de ahí nuevos centros de seguridad, establecer por ejemplo un destacamento para bomberos, establecer un lugar específico para los bomberos para que puedan acceder por ejemplo sin transitar a través del riesgo por el centro de la ciudad, para salir a auxiliar a alguien en la ruta ante un eventual accidente. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos vamos a estar continuando dialogando con Luis naturalmente y vamos a empezar a pedirte que nos detalles parte de la plataforma que propone el Partido Socialista de cara a las próximas elecciones del 9 de junio. Pausa y seguimos hablando con Luis Fernández. Tenemos todo para ser la mejor ciudad de la provincia. Playas, termas, puertos, zona franca, universidades, el INTI, el INTA, el autódromo, nuestra cultura. Hagamos historia. Acompañanos el 9 de junio con tu voto a Uruguay se puede. Lista 10. Por una ciudad donde el Estado esté presente en todos los barrios. Votá por vos. Farías Intendente. Votá por vos. Partido Vecinalista. Queremos sancionar leyes que protejan el ambiente. Una ciudad con la municipalidad llegando a los barrios. Donde las mujeres tengamos igualdad de derechos. Queremos generar trabajo promoviendo la producción. Y cuidando a los pequeños productores del departamento. Luis Fernández Intendente, Lara Esteve Vice, Franco Barzotti Concejal, Jorge Villanova Senador, Verónica Magni Diputada Provincial, Hugo Barzola Gobernador. En Concepción del Uruguay, el Departamento Uruguay y Entre Ríos, la alternativa es progresista. Lista 50, Partido Socialista. Llegó el momento de que hagamos todo lo que hace falta, que generemos trabajo apostando al desarrollo. Llegó el momento de que vivamos mejor, de que pongamos a nuestra familia, a tu familia, en primer lugar. No estás solo. Juntos todo es posible. Vamos a cambiar la historia de Concepción del Uruguay. Seguimos en Agenda Pública con Luis Fernández, candidato a intendente por el PS. Luis, mencionanos 2 medidas que implementarías en caso de llegar al gobierno municipal. Bien, nosotros básicamente entendemos que hay que definir ante la contingencia que estamos atravesando una cuestión que está vinculada con el desarrollo de algún eje productivo para brindar trabajo en la ciudad. Nosotros entendemos que estimular el turismo, retomar la senda del turismo, de acuerdo a lo que Concepción del Uruguay representó en algún momento como opción turística para la provincia y para el país, es necesario retomarlo. Y para eso tiene que haber un claro, compromiso del municipio en este sentido, destinando y mejorando lo que es el importe del impuesto de los aportes presupuestarios para el área de turismo. Nosotros entendemos que una actividad tan importante tiene que ser estimulada tanto en la difusión como en los fondos que se le destinan precisamente para restituir lo que es toda la riqueza de los recursos naturales que tenemos, es decir, volver a articular y a entusiasmar,
al sistema comercial para que sea una opción turística y le brinde esto precisamente a los visitantes. Y esto también tiene que estar muy vinculado con un cuidado de lo que es el espacio público, es decir, todo aquello que representa las plazas, los parques y demás, que vemos que se van reconstruyendo, o al menos se han iniciado esas obras en estos momentos que son precisamente electorales, pero que indudablemente una ciudad que necesita generar puestos de trabajo para su gente tiene que tener un cuidado y un mantenimiento continuo. Es decir, Concepción se ha destacado, por ejemplo, en el espacio público, en ir retirándose de lo que es en su contacto con la ribera, es decir, lo que es el espacio tradicional nuestro. No estoy hablando de la isla, que se ha enriquecido precisamente con el aporte de la isla, pero otros espacios como por ejemplo el Parque de la Ciudad, la Costanera Norte, que otrora precisamente convocaban a las familias, vemos que a pesar de los esfuerzos que se puedan poner, se han dejado precisamente de caer a través del tiempo. Particularmente agrego Banco Pelay. A propósito de esto, ¿Concepción del Uruguay es un municipio autosustentable? ¿Se podría financiar todo lo que vos estabas diciendo como algunas plataformas de campaña con los fondos propios del municipio? Bien, el municipio tiene un presupuesto de 1.300 millones de pesos. El año pasado... ¿Anuales? Exactamente, anuales. Ese es el presupuesto. El año pasado se anunció de que hubo un superávit de 110 millones de pesos, es decir, que ha quedado un fondo constituido por 110 millones de pesos. Los fondos que se destinan precisamente para turismo en este año han sido aproximadamente 2.300.000 pesos. En ese presupuesto de 1.300 millones, 2.300.000 para estimular uno de los ejes más importantes que tiene la ciudad, que como ejes productivos y económicos, es decir, tiene 4. El puerto, el parque industrial, lo que es el estudio, digamos con la población estudiantil, y precisamente el turismo. Es decir, nosotros entendemos que el turismo es uno de los elementos que nos pueden rápidamente aportar puestos de trabajo y nuevamente generar un circuito comercial importante. Es decir, si a ese eje que definimos como fundamental y que dentro del PECU está definido como fundamental, porque esto que yo les digo no es una cuestión que solamente es del Partido Socialista. No son las definiciones de los profesionales que en su momento trabajaron un plan de desarrollo urbano para Concepción del Uruguay y económico para Concepción del Uruguay. Es decir, y que no se ha concretado. Tenemos esa dificultad en nuestra ciudad. Es decir, no hemos cumplido con las planificaciones. ¿Y esto qué es lo que indica? Un modo de gestión que está vinculado con lo discrecional y no con lo planificado. Es decir, que queda en la mano o en el criterio del gobernante qué es lo mejor para la ciudad. Y estamos como estamos. Es decir, y esto que les contaba precisamente de lo que es el presupuesto para turismo, creo que es una cuestión, si hay dinero que es excedente, si hay un presupuesto que es reducido, pues direccionamos precisamente los recursos, es decir, que aparte de esto, si bien hay una etapa en donde precisamente los ingresos decaen por el tema de la crisis y la depresión, pero si hubo esos excedentes, lógicamente que tiene que haber un compromiso del municipio, no solo como un impulso inicial, sino como un acompañamiento continuo y un compromiso con la actividad. ¿De qué se trata el observatorio municipal que estás proponiendo crear? Analizar la gestión de la ciudad implica no tener solamente líneas de trabajo, sino la interacción precisamente de esas líneas. Nosotros entendemos que para que también Concepción del Uruguay, dentro de esta actividad turística, pero mejor dicho, para su propia ciudadanía, necesita ser una ciudad saludable y sustentable, con otro vínculo precisamente con el medio ambiente. Por eso es importante el tema de la depuración de los efluentes, el control de la basura. Es decir, y particularmente Concepción del Uruguay, en sus cuencas fluviales, en sus desembocaduras se establecen los barrios que tienen más compromiso ambiental. Nosotros entendemos en principio que tiene que haber un observatorio sanitario y nutricional que nos permita precisamente observar qué es lo que ocurre con la población, digamos, de esos lugares que están expuestas precisamente a diversos vectores transmisores de enfermedades y también, digamos, son víctimas de la desnutrición, de la parasitosis y demás. Nosotros entendemos que Concepción del Uruguay tiene los recursos necesarios para ser una ciudad vivible.
en donde realmente cada uno de nosotros y cada uno de los hijos de nuestra familia pueda realizarse y pueda adquirir esa movilidad social que otrora era algo común dentro de la Argentina. Una ciudad que tiene un complejo de estudio tan importante como el desarrollo universitario que tiene Concepción, tiene la posibilidad de garantizarle el estudio y en un muy buen nivel a todos sus hijos. En el ámbito político actual, mirando hacia las esferas provinciales y nacionales, quizás desde el PJ se puede decir, bueno, podemos tener línea directa con provincia, desde Cambiemos tenemos línea directa, al menos por ahora, con Nación. ¿El Partido Socialista qué dice al respecto? ¿Por dónde vendría precisamente un apoyo externo en el caso de que usted sea intendente? Nada garantiza algo, en cierta manera. Nosotros hemos visto en el ámbito provincial que, por ejemplo, muchos de los gobiernos provinciales nuestros, teniendo un gobierno nacional del mismo signo, hemos transitado momentos económicos y que atraviesa nuestra provincia momentos económicos que han sido muy complicados, es decir, en la crisis del 2001, en la gestión de los recursos posteriores, es decir, nada garantiza algo. Lo que sí garantiza es la cohesión de una comunidad y la convicción en la gestión para lograr, digamos, tener un proyecto concreto de desarrollo en donde todos juntos podamos demandarlo. Durante su mandato como concejala, Verónica Magni marcó una directriz específica, ¿no es cierto? Sobre todo haciéndose eco de varios reclamos de la ciudadanía. Actualmente el PS no tiene ningún concejal. Bueno, ¿cuál es la intención? ¿Qué sello ustedes aspiran a imprimirle al Consejo desde el punto de vista legislativo? Lógicamente que nuestra definición política está basada en nuestros principios y valores socialistas, y nosotros entendemos que fundamentalmente nuestro partido es aquel que puede garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía, reivindicando el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos, a tener una vida digna, al ejercicio de sus libertades, a la posibilidad de poder realizarse como ser humano. Cada una de esas áreas que nosotros entendemos que son importantes para el desarrollo de nuestra sociedad son las que van a estar impulsadas a través de nuestros representantes dentro del Consejo, de nuestro Consejo Deliberante. Y lógicamente nosotros lo que demandamos es una mejor organización de nuestro orden jurídico municipal en estatuir precisamente lo que es la Carta Orgánica Municipal. ¿Ustedes van a proponer llamar a un grupo convencional? Obviamente, yo creo que en principio uno de los compromisos que tenemos que asumir todas las fuerzas políticas en esta instancia electoral es precisamente el compromiso con redactar una Carta Orgánica. Es decir, comprometerse a que quien ejerza el poder se encargue de redactar una Carta Orgánica que a futuro le garantice canales de participación a la ciudadanía. Algo que fue, revocatoria de mandato. ¿Sí? Perdón, algo que fue anunciado en el 2008 cuando aquí se juró la reformada Constitución Provincial, pero a pesar de eso pasaron las gestiones municipales y no se ha hecho. La Carta Orgánica Municipal no es una cuestión de enunciado, simplemente como nosotros entendemos que es el instrumento a través del cual podemos garantizarle a la ciudadanía la participación activa y la definición de los aspectos más importantes dentro de nuestra ciudad. Nosotros entendemos que en esa norma precisamente va a estar el condicionamiento que necesita tener el gobernante para no hacer las cuestiones que le son propias de su voluntad, sino que respetar las definiciones que establece su comunidad. Ya terminando, Luis, el Partido Socialista de un tiempo a esta parte ha sido quizás uno de los que ha marcado huella a la hora de la equidad y el rol de la mujer. ¿A qué se debe eso? Porque ha sido parte de las reivindicaciones de las cuestiones igualitarias a lo largo de la historia del socialismo dentro del panorama político de la República Argentina. Así como venían al principio del siglo precisamente la redacción de todas aquellas leyes que daban dignidad a los trabajadores y que posteriormente se hicieron prácticas y se aplicaron, pero que sin embargo siempre están dentro del espíritu del Partido Socialista. Ahora lo que implica la igualdad de género, digamos el combate frontal a lo que es la violencia y la discriminación, es parte de lo que en estos momentos precisamente entendemos que nuestras compañeras y todos nosotros encabezamos como una vanguardia de demanda. Luis, muchas gracias por visitarnos y por tu tiempo. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
Luis Fernández, candidato del Partido Socialista, una de las alternativas para las próximas elecciones del 9 de junio. Adrián, hasta aquí hemos llegado con este programa Agenda Pública. Muchas gracias, hasta el próximo programa. Chao.